El presidente Duque nombró nuevo ministro de Defensa. Recibe ahora el doctor Carlos Holmes Trujillo bastantes tareas y enormes retos. Analizaremos cuáles serán los retos del nuevo responsable de esa cartera. Que quede claro que en Colombia no se toleran las violaciones a los derechos humanos ni al derecho internacional humanitario. Documentos en manos de Noticias Caracol demuestran que militares tenían información sobre reclutamiento de menores de edad en la zona del bombardeo antes de que se diera el golpe contra la disidencia de las FARC. En nuestro municipio alrededor de 40 niños han sido reclutados en los últimos 3 meses. Mientras sigue la anarquía en Bolivia, Evo Morales ya está en su exilio en México. Lamentablemente, al golpe político cívico se sumó la Policía Nacional. Los resultados saben exactamente. Y esas 3 semanas quemaron tribunales electorales, ánforas, actas de las elecciones, sedes sindicales. ¿Qué sigue ahora para ese país y cómo afecta al continente? Esto es Sala de Prensa. Y como siempre, nos tomamos el tiempo aquí en Sala de Prensa para entender los hechos del día. Buenas noches, Ricardo. Hola, Germán. Buenas noches. Un saludo, como siempre, para nuestros amigos, los televidentes de Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. Y hemos tenido bastante trabajo hoy en materia noticiosa. Muy en movido, radio, tanto en radio como en televisión. Muy movido en Blue Radio, desde Mañanas Blue y Meridiano Blue, y también, por supuesto, aquí en Noticias Caracol. En Colombia y en el mundo, muy movida la agenda. Señor, y empecemos. Carlos Holmes Trujillo es el nuevo ministro de Defensa. El presidente Duque hizo el anuncio 6 días después de la renuncia de Guillermo Botero, luego del escándalo por la muerte de 8 menores de edad en un bombardeo contra las disidencias de las FARC. Escuchemos qué tarea le puso el presidente luego de hacer el anuncio al mediodía de hoy en la Casa de Nariño. Tiene la tarea de avanzar en términos de seguridad en el Bajo Cauca antioqueño, en el Catatumbo, avanzar en Arauca, en el Pacífico nariñense y también buscar en el departamento del Cauca no solamente que se consolide la seguridad, sino que avancemos en el plan social para el departamento que fue presentado hace pocos días. Son pocas las tareas y los retos que deberá cumplir Holmes Trujillo a sus 68 años. Él era el ministro de Relaciones Exteriores hasta ahora. Sí, un hombre con muchísima experiencia, vallecaucano, ha ocupado varias embajadas, fue constituyente en el 91 y fue ministro de Educación. Sí, señor. Y al ser oficializado como el nuevo ministro de Defensa, hizo esta declaración advirtiendo que el tema de derechos humanos era una de sus prioridades. El uso de la fuerza debe sujetarse al respeto a las normas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Que quede claro que en Colombia no se toleran las violaciones a los derechos humanos ni al derecho internacional humanitario. Bueno, pues para hablar sobre los retos del nuevo ministro de Defensa, sobre lo que dijo después del anuncio de su nombramiento, tenemos a Rodrigo Pombo. Él es abogado, docente y hace parte de la mesa de Mañanas Blue de Blue Radio. Rodrigo, ¿cómo le pareció primero el nombramiento de Holmes Trujillo en esta cartera? A mí me pareció un buen nombramiento y con eso los saludo y les agradezco esta invitación. Y me pareció un buen nombramiento porque las naciones civilizadas tienen derecho y acuñan una expresión fantástico que es el derecho a la continuidad. Las sociedades y los gobiernos tienen derecho a darle continuidad a su cosmovisión, a su cosmogonía y por supuesto a sus ejecutorias. Y lo que se hizo acá es jugar con las mismas fichas en el mismo tablero, pero en distintas posiciones. Pasa de la Cancillería al Ministerio de Defensa, pero es una persona que acredita, digamos, todo lo que la misma oposición le endilga de culpabilidad a muchos ministros de este gobierno. Falta de contacto político, falta de experiencia política, falta de un discurso mucho más asertivo y contundente, y todo esto que tanto se le endilga al gobierno del presidente Duque de parte de la oposición ha sido bastante bien llenado por el otrora canciller Carlos Holmes Trujillo, hoy ministro de Defensa, de tal manera que a mí me parece que es una buena jugada si de lo que se trata es de darle continuidad a unas políticas con los ajustes y las mejoras que la sociedad está demandando. Rodrigo, hay 2 hechos importantes en este nombramiento después de que lo hizo oficial el presidente Iván Duque.
Por un lado, lo que dice el nuevo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en el sentido de que no se tolerarán violaciones al derecho internacional humanitario por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas. Y de otro lado, y simultáneamente en la tarde de hoy, hubo una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia para presentar al nuevo ministro de Defensa, que ya conocían porque era el canciller, pero también para dar un parte de tranquilidad frente a lo que está pasando. El bombardeo en San Vicente del Caguán pudo haber afectado la imagen del gobierno frente a los otros países en materia de derechos humanos. Yo creo que eso no se puede desconocer, en algo afectará, en algo ha afectado ciertamente, pero yo creo que el mensaje que debemos registrar lo ha dicho el mismo nuevo ministro de Defensa. Recuerden ustedes que lo primero que hizo fue anunciar un respaldo total a las fuerzas del orden, a las fuerzas constitucionales, a las fuerzas democráticas del orden constitucional colombiano, es decir, a nuestras fuerzas militares. Y lo dijo de manera, digamos, contundente, para que no se genere un manto de duda sobre el respaldo a las fuerzas militares y para identificar a los verdaderos perpetradores de delitos de lesa humanidad y violaciones sistemáticas al derecho internacional humanitario, que son precisamente los criminales, no el gobierno. Hecha esa aclaración por parte del nuevo ministro de Defensa, pasa a decir lo lógico, y es que este país nunca ha tenido como política la de violentar los derechos humanos. Ese cuento y esa narrativa que nos han tratado de vender de antaño, según la cual este es un Estado ilegítimo, en tanto que es un Estado ausente, pobre, mísero, que solo vela por los derechos de unas oligarquías, y además de eso, que es un Estado que sistemáticamente viola como política de gobierno los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, es una franca mentira. Y lo que está haciendo bien este gobierno es defender esa posición. Por eso les dije la importancia de mantener el derecho a la continuidad. La política se mantiene incólume. Los malos son ellos, los criminales, no la sociedad colombiana representada en un gobierno legítimo y defendida a través de unas legítimas fuerzas del orden. Rodrigo, pero ¿cómo pueden entender los militares esta primera declaración de su nuevo jefe al decir, bueno, y es obvio, el gobierno no puede decir que acepta violaciones de derechos humanos, eso es totalmente obvio y tiene que decirse, pero los militares ¿cómo pueden entender esto después, sobre todo del escándalo del bombardeo, que el jefe llegue y les diga, aquí no aceptamos violaciones de derechos humanos? O sea, ¿cuál puede ser la respuesta de estos subalternos ahora de Holmes Trujillo? Pues como lo tienen que entender, aquí hay mano dura, mano durísima, porque así lo demanda la propia Carta Política, nuestra propia Constitución Política, contra los grupos armados organizados, el ELN, las bandas criminales, los disidentes, absolutamente todos. Y por el otro lado, la diferencia es que nosotros, a través de nuestras fuerzas del orden, contrarrestamos esas fuerzas criminales, pero dentro del marco de la legalidad. Y la legalidad implica en Colombia la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Entonces el mensaje siempre va a ser ese, es usted tiene que hacer lo suyo, es decir, ofrecerle seguridad a la comunidad política, pero siempre dentro del marco de la constitucionalidad, independientemente de que los criminales se salgan de este marco, porque precisamente por eso son criminales, por eso son genocidas, por eso son bandidos, porque no tienen ningún veto, no tienen ninguna atadura, ningún límite. Nosotros sí, las fuerzas militares lo tienen, y entonces lo que está haciendo de manera contundente el nuevo ministro de Defensa es ofrecerle a la comunidad nacional y también a la comunidad internacional la garantía de que aquí no se van a violar de manera deliberada y consciente los derechos humanos. Sí. Rodrigo, hay algunos sectores que dicen que el cambio no debería ser cosmético, quiero decir, no de una persona por otra, sino un cambio de fondo en la política de las Fuerzas Armadas. Porque han venido ocurriendo varias cosas que están en la lupa, no solamente de las autoridades en Colombia, sino también de la comunidad internacional. Y las tenemos y le menciono algunas. Le menciono el caso de Dimar Torres, por ejemplo, el exmiliciano de las FARC en Convención Norte de Santander. Le menciono, por ejemplo, el caso de Franklin Trompeta, exguerrillero de las FARC, asesinado en el Cauca, cuyo caso aún no está resuelto. Le hablo del bombardeo y le hablo de lo que en enero arrancó con la directiva que se revocó, pero que disminuía el porcentaje de precisión en las operaciones militares. ¿Usted apoya a quienes dicen que el nuevo ministro tendría que revisar la doctrina y revisar las instrucciones de los militares, o usted cree que van por buen camino?
Yo creo que ni tanto ni tinto, Ricardo. Yo sí creo que, digamos, de manera muy sistemática y perseverante, todo gobierno, no solo este, debe revisar una mejora continua. Acuérdese que de alguna manera el jefe de Estado también lo es de gobierno, según la Constitución, y por lo tanto los gobiernos tienen la obligación de mejorar continuamente las prácticas de las instituciones. Lo que sí no compro es la, digamos, reiterada crítica de la oposición, según la cual más o menos nosotros, la gente de bien, representados en nuestras instituciones democráticas, le quedamos debiendo a la criminalidad y ponen los reflectores siempre sobre la institucionalidad y no sobre los criminales. Y le voy a dar el ejemplo. Nosotros creemos que, digamos, las fuerzas militares, que tienen más de 500.000 servidores públicos, pues obviamente tiene toda la propensión a cometer errores, pero son errores que no son o no hacen parte de una política de Estado ni de gobierno. Son errores que obviamente obedecen a unos pocos corruptos que hacen parte de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, pero no podemos entender que esa es la política de Estado, porque si entendemos eso como sociedad, estamos a su vez entendiendo que esta es una sociedad ilegítima y que por lo tanto lo legítimo, lo correcto, lo adecuado, lo loable es levantarse en armas contra esta institucionalidad. Y me parece que ese es el mensaje anacrónico de nuestra historia, ese es un mensaje pues pavorosamente terrible frente al precedente que estamos armando. Entonces yo sí creo que hay que hacer los ajustes. Yo sí creo que, por ejemplo, dentro de la modernización de las fuerzas militares tiene que estar siempre presente el respeto irrestricto a los derechos humanos. Tenemos que mirar a ver cómo vamos a hacer para defender en primerísimo lugar a quienes dejaron las armas y se incorporaron a la vida civil. Tenemos que mirar a ver cómo defendemos a los líderes y a las lideresas sociales. Eso es una prerrogativa, eso es un imperativo no solo moral, sino además legal. En fin, obviamente que eso hay que hacerlo, pero no me vengan a mí, Rodrigo Pombo, como ciudadano, no como experto analista, a decir ahora que los malos estamos de este lado, que los malos somos los del gobierno y los pro Estado y pro institucional y pro república unitaria, porque obviamente pues eso sí sería la mejor forma de legitimar de base y doctrinariamente el discurso terrorista. Rodrigo, y siguiendo con el tema de continuidad, ¿quién podría ser la ficha? ¿Quién podría ser el nombre para reemplazar a Holmes Trujillo en la Cancillería? Porque hoy se alcanzó incluso a mencionar en los corrillos la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pero luego dijeron que eso era simplemente rumores. ¿Quién podría ser esa persona a ocupar la Cancillería ahora que sale Holmes Trujillo? Pues yo no por respeto además con el gobierno nacional, ni me faltaba, me aventuraría a dar nombres, pero sí voy a dar dos características del perfil. Primero, una persona que no le dé, dentro de la diplomacia y dentro de las maneras democráticas que demanda una diplomacia internacional, no le dé susto llamar las cosas por su nombre. Cuba es una tiranía, Nicaragua es una tiranía, Venezuela es una tiranía, con todos los efectos y todas las implicaciones que esto tenga. Y nosotros nos debemos mantener en ese cerco, es lo moralmente correcto. Los resultados no se van a ver a la vuelta de la esquina. Quienes pretenden que en 15 meses se hubiera tumbado el gobierno tiránico de Maduro por cuenta de estas acusaciones internacionales que ha elevado el presidente Duque, pues son muy ingenuos. Es que las tiranías se caracterizan precisamente por eso, porque se atornillan ilegalmente al poder. Entonces, obviamente lo que tiene que hacer el nuevo canciller es mantenerse en esa misma cosmovisión, hablar duro, con decencia, pero firme. Y segundo, evidentemente, mirar cómo mejoramos nuestro servicio exterior a través de la carrera diplomática, que pues a mí nunca me ha gustado el hecho de decir que como siempre se viene haciendo mal, entonces tenemos que seguir haciéndolo mal. Debemos tecnificar, especializar y profundizar en esa carrera diplomática para muchas cosas. Y voy a decir una que a la gente no le gusta y a la gente de izquierda no le gusta, pero lo voy a decir, y es para precisamente vender más, para que los colombianos tengamos más riqueza material, para que tengamos más oportunidades de exportar y tener un crecimiento, que vamos bien, pero que tiene que ser mucho mejor para bajar el desempleo. Para eso también debería servir la Cancillería, es decir, para abrir nuevos mercados. Y yo diría esas dos características. Dentro de ellas caben muchos colombianos y muchas colombianas de bien. Dejo hasta ahí. Muchas gracias, Rodrigo. Y luego seguiremos hablando del tema del nuevo canciller. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Pero bueno, son varios los retos del ministro de Defensa y del canciller también. Claro, y hay quienes dicen, Germán, que podrían venir nuevos cambios en el gobierno.
a pocos días del paro del 21 de noviembre, con un ambiente muy complicado. Estamos a menos de 24 horas de la votación de la moción de censura del ya exministro Guillermo Botero. Es decir, el gobierno y sobre todo el presidente Duque está jugando, está moviendo sus fichas porque sabe que el asunto político no está fácil. Claro, y recuerde que el canciller, que ahora es ministro de Defensa, también tiene pendiente un debate de moción de censura en el Congreso. Sí, señor. O sea, va a tener debate de moción de censura como canciller y ahora entra como ministro de Defensa. Ministro de Defensa. O sea, son varios los retos, las responsabilidades de estos nuevos nombramientos. Y hacemos una pausa, Ricardo. Sí, señor, y cuando regresemos vamos a hablar con el senador Roy Barreras. Muy grave lo que ocurrió, está denunciando amenazas en su contra y también contra su familia, luego de que hubiera revelado hace 8 días la muerte de 8 menores de edad en un bombardeo en el departamento de Caquetá. Ya regresamos. Sí, señor. Gracias por seguir en Sala de Prensa. Y Noticias Caracol reveló una serie de documentos en los que queda en evidencia que algunos militares sí sabían del reclutamiento por parte de disidencias de las FARC de menores en la zona donde se registró el bombardeo en el que murieron 8 de esos menores. Fueron 4 cartas en las que el personero de Puerto Rico, Caquetá, Erner Carreño Sánchez, hoy muy amenazado, envió al coronel Dairo Nicolás Hernández Tamayo, comandante del Batallón Especial Energético y Vial número 19 del Ejército. ¿Qué decían esas cartas? Denunciando ese reclutamiento ilegal, con fechas y con sitios, Germán. Sí, además, mire las fechas, Ricardo, y mírenlas ustedes. El primer oficio fue enviado el 20 de junio de este año, es decir, más de un mes antes del bombardeo. Las alertas se repitieron el 23 de junio, el 23 de junio y el 26 de agosto, 3 días antes de la operación en zona rural de San Vicente del Caguán. 20 días después, es decir, el 19 de septiembre, en una reunión institucional expuso el reclutamiento y el personal lo reclamó porque no obtuvo una respuesta oportuna del Ejército frente a sus denuncias. Esta casi que era una voz y un grito que se perdía en la selva y que nadie quiso escuchar. Y no fue el único que lo denunció, Ricardo. Sí, mire lo que dice hoy el personero de otra población, de Solano, Caquetá. En nuestro municipio alrededor de 40 niños han sido reclutados en los últimos 3 meses y es el temor del Ministerio Público que suceda lo que sucedió en San Vicente. Por esa razón le hago un llamado para que los operativos sean muy respetuosos, de manera muy concertada, para que nuestros niños no caigan abatidos en esos combates. Sí, y más allá de la polémica de si estas disidencias deben ser atacadas, porque pues se ha discutido desde hace 8 días, estamos en esta discusión, que si el ejército y el gobierno tienen la autoridad para atacar a una disidencia de las FARC que está cometiendo obviamente delitos, y caen estos menores de edad en ese bombardeo, pues cada detalle que se va conociendo también parece ser más grave, porque pues los militares dijeron que no sabían de la presencia de menores, que por eso hicieron el bombardeo, obviamente, pero pues queda en el aire esta sensación de que sí algunos, por lo menos algunos sabían, sí, que no la cúpula. Pero además hay una cantidad de silencio que termina siendo ruidoso, Germán. Usted lo dice, el ejército. Usualmente cuando hay un bombardeo de esta magnitud se conoce en detalle qué ocurrió. Silencio ruidoso de la Fiscalía, silencio ruidoso de Medicina Legal, de muchas instituciones y todavía no tenemos explicaciones porque en realidad lo que hay de por medio son las vidas que se perdieron de 8 menores de edad. Sí, señor, y vimos en Noticias Uno además una denuncia este fin de semana pues también bastante grave, que aún permanecían algunos elementos que la Fiscalía y la Policía Judicial debieron haber recogido como pruebas. No hubo una adecuada situación de manejo de la cadena de custodia, aparentemente. Sí, señor. Pues para ampliar este tema tenemos al senador Roy Barreras, quien hizo la denuncia inicialmente en la plenaria del Senado. Senador, ¿qué opina de la aparición de estos documentos que muestran que sí se había denunciado y los militares sí sabían de reclutamiento de menores en la zona del bombardeo? Lo denuncié en el debate. Expliqué que resultaba imposible que el ministro de la Defensa no tuviera ese conocimiento, pero que además le dio órdenes equivocadas a sus hombres, en el intento apresurado y sin la suficiente planeación de responder al hecho claro, que no es una coincidencia, de que 12 horas antes el disidente Iván Márquez había anunciado su rearme. Pensó dar un golpe a cualquiera de las cosas que estuvieran allí improvisadamente para quedar bien con el presidente. Por eso ocultó la información, engañó a los colombianos, estoy seguro que al propio presidente y a sus tropas, porque también tengo absoluta convicción de que los pilotos, por ejemplo, y los militares que obedeciendo órdenes las cumplieron, no sabían, y seguramente si hubieran sabido que había 10 niños en la zona, no hubieran procedido. El error es del ministro y el debate fue contra el ministro y por eso ya se fue. Senador, pero el general Navarro, el ministro de Defensa encargado hasta hace unas horas y hoy comandante de las fuerzas militares, ha insistido en que no sabían de la presencia de esos menores de edad. ¿Qué piensa de las contradicciones? Porque por un lado está esto y por otro lado las cartas del personero.
Hay que mirar eso en contexto, ¿no? El ministro de Defensa invadió la plenaria del Senado con 50 militares de alto rango, no sé si para intimidar o para que lo defendieran, y ellos obedecen órdenes, y al otro día improvisó una rueda de prensa para decirle a Colombia lo que no le había dicho 2 meses antes, y puso al general Navarro a decir una serie de cosas que solo pensaba le servían para mantenerse en el cargo. Es imposible que sus propios hombres, cuando estaban recogiendo los cadáveres en esta tragedia, no advirtieran, al meterlos en las bolsas, que por lo menos una era una niña de 12 años. Eso, por supuesto, es imposible. Yo creo que el ministro le ocultó eso al país. Senador, y de acuerdo con la información que usted tiene, ¿podría haber más menores muertos en esta operación? Me remito a las cifras estrictas de los documentos periciales. Allí se reportó en las necropsias del 2 y 3 de septiembre que hubo 18 muertos, 14 cadáveres identificables, de los que hoy sabemos, y el 3 de septiembre se sabía, que eran niños, 8 niños. Los otros 6 adultos, menores de 25 años, pero adultos. Y 4 más de fragmentos desmembrados en esta tragedia que no eran identificables, para un total de 18 personas. Lo demás, la comunidad lamenta que haya otras desapariciones, las denuncia, porque los criminales de esas bandas criminales y de estas disidencias siguen con la atroz práctica del reclutamiento forzado de menores. Hay que ir por ellos, empezando por la cabeza de esa pandilla que es alias Gentil Duarte. Sí. Senador, usted denunció en las últimas horas algo muy grave, y es que ha recibido amenazas de muerte desde que hizo estas denuncias en el Congreso. Habla incluso de denuncias de amenazas contra su familia. Denos más detalles, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? Yo lamento mucho que un debate de control político para que un ministro inexperto y torpe que le hacía daño a la seguridad nacional y a las propias fuerzas, porque terminan pagando los platos rotos los hombres que cumplen órdenes por las órdenes equivocadas, haya causado una ola de amenazas, que por supuesto rechazo, pero le digo a esos amenazadores, sus amenazas contra la vida son inútiles, porque nadie es imprescindible. Hay más de 7 millones de defensores de la paz y la inmensa mayoría de los colombianos en las ciudades y en el campo colombiano saben que quieren un país con futuro y en paz y no volver a las épocas de la guerra oscura que significaba el ministro Botero, un agente político de la ideología del enemigo con sus directrices fatales, como por ejemplo la del conteo de cuerpos que denunció New York Times, o como por ejemplo aquella que causó esta tragedia, que fue la que hizo disminuir los estándares de precisión en los ataques a menos del 60%. Ahí están los resultados de los errores del ministro. Él es el responsable y no los militares que cumplen órdenes. Senador, muchas gracias, pero pues sí son muy graves estas denuncias de amenazas y es grave que no se pueda hacer estas denuncias sin recibir amenazas. Sí, lamentablemente pareciera que regresamos a épocas oscuras, dolorosas, Germán, en las que la actividad política en el país es de una forma muy fuertemente perseguida a través de ese tipo de amenazas. La verdad es que nunca se ha ido ese tipo de situaciones, pero hace tiempos que no se veía a nivel nacional que hubiese un dirigente de la estatura de Roy Barreras denunciando ese tipo de amenazas contra su familia. Amerita toda la atención del Estado, es muy, muy delicado en realidad. Sí, señor, pero ocurre también con los líderes sociales, por ejemplo, claro. Obviamente usted lo dice, no un senador, pero los líderes sociales está ocurriendo eso y es igual de grave. Claro. Hacen denuncias, luchan por cosas en su comunidad y terminan siendo no solo amenazados, siendo asesinados precisamente por hacer estas denuncias. Y bueno, hacemos una nueva pausa, Ricardo, pero cuando regresemos hablaremos sobre el exilio en México del ahora expresidente boliviano Evo Morales. Ya regresamos. Seguimos en Sala de Prensa en Noticias Caracol y hablamos de la noticia internacional más importante, sin duda, de los últimos días. Germán, Evo Morales llegó hoy a México, país que le otorgó asilo tras su renuncia el domingo anterior a la presidencia de Bolivia. Sí, señor. Sin embargo, en Bolivia siguen los enfrentamientos. Antes de la renuncia eran protagonizados principalmente por opositores que pedían la salida de Morales y denunciaban fraude en las elecciones que le dieron la reelección precisamente a él. Ahora son de sus seguidores. Sí, señor, que no están aceptando su renuncia, aseguran que se trata de un golpe de Estado. Mire, estamos viendo el recibimiento esta tarde, después de varias dificultades, ese vuelo tuvo muchos problemas porque varios países cerraron el espacio aéreo y no le permitían el paso a este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que finalmente llegó al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Sí, señor, y escuchemos lo que dijo Evo Morales a su llegada a esa ciudad. Con políticas de amedrentamiento, de intimidación, de escalamiento, hicieron renunciar
a dos nuestros alcaldes de ciudades importantes como Sucre, Potosí, el gobernador del departamento de Potosí, no renunciaron por cobardes, sino a tanta represalia contra la familia, contra los niños, secuestro. Bueno, pues para ampliar este tema nos acompaña Ricardo, el internacionalista Carlos Patiño. Señor Patiño, la renuncia de Evo Morales, lejos de apagar la polémica, parece encenderla más. Un sector asegura que era lo mínimo que debía hacer, pues protagonizó un fraude electoral, pero otros advierten que lo que se presentó fue un golpe de Estado. Para usted, ¿quién tiene la razón en esta discusión? A ver, la situación realmente en Bolivia es un poco ambigua, es entre una renuncia forzada y una especie de golpe de Estado velado. No hay un golpe de Estado en efecto de manera directa. Las fuerzas militares no tumbaron al presidente Morales para quedarse con el poder. Hasta el momento no se han erigido en poder político y hasta el momento se han mantenido al margen y han apoyado un gobierno de transición que cite obviamente elecciones antes de 90 días. El asunto de fondo es muy importante porque el presidente Morales había perdido cualquier capacidad de gobierno desde el 20 de octubre, desde el día de las elecciones, frente a las críticas de la oposición por un fraude electoral, críticas que además fueron de alguna manera corroboradas por la auditoría de la OEA y por las diversas críticas internacionales. En este contexto, el presidente Morales además perdió el apoyo de la policía y finalmente el ejército, sin involucrarse de manera directa, mantiene una posición, digamos, de pedirle al presidente que renuncie, pero no de tomarse el poder. Hay ahí, digamos, la ambigüedad, ahí está presente la ambigüedad. ¿Cuál va a ser la salida? Hasta ahora parece ser que la salida no es clara, no es evidente cuál puede ser, porque ante este vacío de poder, lo que se registró ayer lunes en el Alto Bolivia es de una movilización masiva, más de 1000 personas a caballo y a pie, con distintas armas de fuego y armas cortopunzantes, marchaban gritando: ya llega la guerra civil, ya llega la guerra civil. Y en este contexto, pues para algunos pareciera ser que la opción de una guerra civil que enfrentase a indígenas versus mestizos, que enfrentase las zonas rurales versus las zonas urbanas, pues parece ser bastante probable. En consecuencia, la gran pregunta es quién va a armar o cuál va a ser la capacidad de armar un gobierno de transición que mantenga unida a Bolivia, y en este mismo contexto ha resurgido el fantasma de la separación con un estado con capital en Santa Cruz de la Sierra y otro estado con capital en La Paz, Bolivia. Pues sería muy grave esa situación, profesor. Yo permítame, le insisto en lo que usted nos dice que no es clara la salida, pero intentemos algunos escenarios. ¿Cuáles pueden ser las salidas a la crisis? Por ahora no se vislumbra una salida clara, entre otras porque sectores de la izquierda que apoyaban a Evo Morales lo han criticado fuertemente por haber cedido a algunos sectores políticos del sector financiero o el sectores conservadores para mantenerse en el poder durante 14 años, lo que generó un fuerte desgaste frente a la ciudadanía. En este contexto han señalado a Morales de evadir la responsabilidad de mantener el control del gobierno hasta el final o de mantener una especie de capacidad de control institucional. En esta perspectiva no es claro qué está sucediendo. Al día de hoy ha sido muy confuso. Este martes 11 de octubre ha sido bastante, digamos, complejo tener noticias fiables y no parece haber una salida clara. La única salida que se ha dado es la de Evo Morales hacia México con la capacidad de asilo que le ha ofrecido el presidente Manuel López Obrador, pero a su vez esto ha generado una polarización política en América Latina que algunos sectores en Bolivia han desmentido. Pero con esa salida precisamente, doctor Patiño, pedían en Bolivia que se juzgara, la oposición, que se juzgara a Evo Morales por delitos electorales. ¿Será eso posible ahora que está asilado en México? La verdad es que eso lo veo bastante difícil. Creo que es muy complicado que Evo Morales salga del asilo y de alguna condición de exilio en el que se convierte este asilo de Evo Morales para ir a presentarse a ser juzgado por delitos electorales. Pero la verdad es que los delitos electorales se cometieron, los cometió la campaña de Evo Morales y ahí están presentes. Y hay que recordar que son esos delitos electorales los que desencadenan toda esta situación de protesta y confrontación dentro de Bolivia. Sin embargo, si se busca una transición política pacífica y una transición política que mantenga la estabilidad institucional dentro de Bolivia, prácticamente habría que renunciar a procesar a Evo Morales por delitos electorales. Otra cosa es si se considera que en el nuevo proceso electoral Evo Morales tenga derecho a presentarse como candidato nuevamente. Profesor Patiño,
Esto es de geopolítica, de alguna manera estamos jugando en varios tableros, varias cosas a la vez. ¿Cómo queda el escenario, hablando de, entre otras cosas, la situación de Nicolás Maduro en América Latina tras la renuncia de Evo Morales? ¿Esto puede tener eco en otros países? El escenario internacional ha estado muy movido, desde presidentes en ejercicio como Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina, quien ha calificado esto de un golpe de Estado, igual que lo ha hecho Nicolás Maduro, o igual que lo ha hecho Miguel Díaz-Canel de Cuba, que lo han calificado de golpe de Estado, y otros lo han calificado como una renuncia que era necesaria para mantener la estabilidad. En este contexto, además, hay una ironía que es muy evidente, y es que dos presidentes de dos estados que son contiguos territorialmente, limítrofes, que son Chile y Bolivia, enfrentan muy severas movilizaciones populares en contra de sus propios gobiernos, y todo que parecía indicar que podía caer mucho más rápidamente Sebastián Piñera, termina cayendo más rápidamente Evo Morales. Una ironía que además empieza a marcar una especie de revuelta generalizada en el contexto de América Latina. Gracias, profesor Patiño. Y esa ambigüedad de la que habla el profesor Patiño se ha extendido a otros países, países que tienen gobiernos de izquierda o de derecha, pero que tienen unos extremos que no aceptan al otro y no llegan nunca a puntos medios. Sí, así es. Y el tema además, Germán, es de gobernabilidad. Estamos en un momento muy complicado para muchos presidentes y gobiernos en el mundo, justamente por eso, porque llegan al poder, pero no tienen la capacidad de tener influencia sobre el legislativo en muchos casos, y terminan presos de esto, unas manifestaciones que al final terminan haciendo cambios de gobierno. Sí, y de respaldo ciudadano. Tampoco cuentan con el respaldo ciudadano suficiente. Pues llegaron porque ganaron las elecciones, pero el país está dividido de todas formas. Y así llegamos al final, Ricardo. Sí, señor, los esperamos mañana, como siempre, aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol. Una feliz noche para todos.